Buenas. Bueno, vamos a hacer hoy este problema y creo que nada más que vamos a hacer este porque yo creo que va a ser bastante largo. Así que vamos a empezar y nos dice dos cargas puntuales Q sub A igual a 5 microcoulombios y Q sub B igual a menos 5 microcoulombios están situadas en los puntos A 0,0 metros y B 2,0 metros respectivamente. Calcule la fuerza eléctrica que ejercen sobre una carga Q igual a 2 microcoulombios en el punto C 2,1. Vale, y nos dan como datos la constante eléctrica. Vale, voy a intentar dibujarlo lo más grande posible para poder luego dibujar bien la fuerza. Vale, este es el eje Y en metros y este es el eje X en metros. Voy a poner aquí el 1 y el 2 y aquí el 1. Vale, entonces vamos a colocar las cargas, que sería Q sub A en el punto 0, 0, que sería aquí, ¿vale? Q sub A, y voy a poner ya, en vez de poner 5 microcoulombios, ¿vale? Voy a poner ya 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios, ¿vale? 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y luego Q sub B está situada en el punto 2, 0, que estaría aquí. Y son menos 5. Y en vez de poner microcoulombios pongo por 10 elevado a menos 6 coulombios. Y ahora dice, calcula la fuerza eléctrica que ejercen sobre una carga Q situada en el punto 2, 1. Vale, pues el punto 2, 1 sería aquí, ¿vale? Y ahí estaría. Esta la voy a poner aquí abajo porque ahora al dibujar la fuerza aquí y demás, si no va a ser mucho lío con las letras. Vale, Q es igual a 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios, ¿vale? Y nos dan también, bueno, que lo habíamos dicho aquí antes, ¿vale? La K. Entonces, Q es positiva y Q sub B es negativa. Entonces, en este caso, va a haber una fuerza eléctrica de atracción. Dibujo las dos porque la fuerza eléctrica de atracción es la misma para las dos, pero realmente la que nosotros vamos a calcular va a ser esta, ¿vale? Que va a ser la fuerza que B ejerce sobre la carga Q, que es la que nos piden, ¿vale? Y ahora, Q sub A y Q son positivas, por lo tanto, se repelen, ¿vale? Entonces, si uniésemos, vamos a dibujar aquí, vale, tendríamos aquí esta fuerza y aquí esta fuerza que sería la fuerza A, que es la que yo quiero calcular, ¿vale? Vale, esta fuerza A realmente, como no está en ninguno de los ejes, ni X ni Y, la voy a tener que descomponer, ¿vale? Pero creo que eso lo vamos a hacer más adelante, lo voy a dibujar más adelante. Bueno, lo voy a dibujar ya y si no lo entendemos bien lo dibujo más adelante más grande. Vale, tendríamos FA, pero ya digo, como no está ni en el eje X ni en el eje Y, hay que descomponerlo. Entonces lo descomponemos en FA X, ¿vale? Que sería el eje X, y en FA Y, ¿vale? Cuando yo calcule FA voy a calcular esta y luego la descompongo. Entonces, vamos a empezar a hacer los cálculos, ¿vale? Empezamos con FB, que va a ser más fácil. Vale, la fuerza eléctrica de B. Voy a empezar calculando el módulo y ya luego lo pondríamos en forma vectorial. Vale, tenemos que es K por Q sub B por Q partido R, que era la distancia que la separaba, al cuadrado. Vale, K es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado coulomb al cuadrado por Q sub D, que es menos 5 por 10 elevado a menos 6 coulombios por Q, que es 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios. Vale, y todo esto a partir de la distancia que la separa, que mirad, la distancia sería 1 metro, ¿vale? Porque esto es 1, esto es 2 y esto es 1. Por lo tanto, la distancia esta, que es la distancia R, voy a poner R es igual a 1 metro. Pues sería 1 metro al cuadrado. Vale, coulombio se me va con esto, el metro se me va con ese metro que se elevaría al cuadrado.
y me queda el newton, que es lo que yo quiero medir la fuerza. Entonces, FB, vamos a ponerlo primero sin vector, ¿vale? FB sería igual a 9 exponente 9 por menos 5 exponente menos 6 por 2 exponente menos 6. Vale, menos 0,09. Nos sale negativa porque es de atracción. Newton, atracción, ¿vale? Ese signo negativo quiere decir que se atraen. Vale, a ver, ahora, sobre el dibujo. Vamos a pasar esto que lo hemos calculado simplemente el módulo, lo vamos a pasar a vector. Entonces, dijimos que en el eje Y, todo lo que va hacia abajo va a ser negativo. Entonces, en este caso nos coincide el signo, pero no tendría por qué, ¿vale? Si nos saliese para arriba lo pondríamos como positivo. Y lo ponemos de esta forma. FB ya en forma vectorial sería menos 0,09 J, que es el vector unitario en el eje Y, ¿vale? Newton. Entonces, aquí ya tenemos FB calculada. Vale, voy a coger otra hoja para la FA porque va a ser más largo. Vale, hasta aquí digamos que es como el ejercicio de ayer. Y ahora, aquí. Vamos a calcular FA. Entonces, FA es igual, lo mismo, voy a calcular el módulo. K, Q sub A por Q. Y mirad, la distancia ahora que separa Q sub A y Q la voy a llamar R mayúscula, ¿vale? Pues R mayúscula al cuadrado. ¿Cuál es esa distancia? Pues mirad, voy a dibujar aquí este triángulo. Ese de ahí, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí. Aquí tendríamos Q sub A y aquí tendríamos a Q. Yo quiero calcular esta distancia, que es R. Si os fijáis, esto es un triángulo rectángulo en el que este cateto mide 2 y este cateto mide 1. Entonces voy a poner aquí 2 metros y 1 metro. Por lo tanto, R, que es la hipotenusa, será igual al cuadrado de la suma de los catetos. R igual a raíz de 5. Lo voy a dejar así porque mirad, ahora ya cuando lo sustituyamos aquí, raíz de 5 al cuadrado se me va a ir la raíz con el cuadrado, ¿vale? Entonces, tendríamos 9 por 10 elevado a 9. No voy a poner ahora las unidades. Q sub A, que era 5 por 10 elevado a menos 6, por Q, que es 2 por 10 elevado a menos 6, partido R al cuadrado sería raíz de 5 al cuadrado y se me va. Entonces, me quedaría 9 exponente 9 por 5 exponente menos 6 por 2 exponente menos 6 y ahora todo eso entre 5. 0,018 y me sale positivo porque se repelen, ¿vale? Entonces igual a 0,018 newton y repulsión, ¿vale? Porque es positivo. Vale, lo que yo he calculado aquí es FA. Pero claro, yo ahora para pasar la forma vectorial siempre tengo que pasar según el eje X e Y para ponerlo como con el vector unitario Y con el vector unitario J. Entonces ahora la tengo que descomponer. Problema que yo no sé este ángulo para poder descomponerla. Pero este ángulo de aquí, ¿vale? Lo vamos a llamar alfa. Ese ángulo alfa es igual que este ángulo alfa. Son el mismo ángulo, ¿vale? Por lo tanto, como yo sé lo que miden los catetos, y bueno, también sé lo que mide la hipotenusa, pero va a ser más fácil con los catetos. Yo puedo calcular este ángulo de aquí, ¿vale? Porque la tangente es igual al cateto opuesto partido cateto contiguo. Voy a escribirlo aquí. Tangente de alfa igual cateto opuesto partido cateto contiguo. Por lo tanto, me queda que la tangente de alfa es igual a 1
partido 2. Y alfa va a ser igual al arco tangente de 1 partido 2 sería 0,5, ¿no? Bueno, o ponemos 1 partido 2. Entonces, arco tangente 0,5 me da 26,57 grados, ¿vale? Alfa igual a 26,57 grados. Vale, entonces, yo ya tengo este ángulo de aquí. Ya, como tengo esto, tengo FA, puedo descomponerlo en FAX y en FAY. Entonces, voy a hacer el dibujo de este triángulo, pero moviendo FAY aquí, ¿vale? Lo voy a dibujar aquí para que lo veáis. Sería esto es FA, FAX, y aquí voy a poner FAY. Vale, y el ángulo que acabamos de calcular es este, que es 26,57. Entonces, si yo ahora hago seno de alfa es cateto opuesto partido hipotenusa, ¿no? Y ahora, coseno de alfa sería cateto contiguo, que es FAX partido hipotenusa. Por lo tanto, ya de aquí puedo averiguar FAI porque sé el seno de 26,57 por FA, que la acabamos de calcular antes, que era 0,018, ¿vale? FA 0,018 por 0,018. Y ahora esto nos da, mirad, como tengo ya aquí el ángulo, voy a hacer seno de ese ángulo por 0,018. Sería aquí 8,05 por 10 elevado a menos 3 newton. Ya tengo ahí FAI, ¿vale? Y ahora FAX es igual a el coseno de 26,57 por 0,018. Entonces FAX es igual a, y ahora aquí, coseno de 26,57 por 0,018. 0,016 newton. Vale, entonces, lo que yo he hecho ahora mismo ha sido descomponer FA, ¿vale? Que lo habíamos calculado aquí arriba. He descompuesto FA en FAX y FAI, ¿vale? Que son estas dos de aquí. Por lo tanto, ahora lo voy a pasar a forma vectorial. FA va a ser en el eje X 0,016 y... Ah, bueno, espera, que esto no lo he dicho antes. Voy a tomar FAX y FAI como positivos porque van hacia la derecha en el eje X y hacia arriba en el eje Y. Si por lo que sea fuesen para allá, por ejemplo, en el eje X sería negativo. Y si fuese hacia abajo también sería negativo en el eje Y. ¿Vale? Pero como van hacia la derecha va a ser positivo en el eje X y como va hacia arriba en el eje Y va a ser positiva también, ¿vale? Entonces, FAX me da 0,016 Y, ¿vale? Vector unitario Y en el eje X. Más 8,05 por 10 elevado a menos 3 J, y estos son newton, ¿vale? Y ya tengo aquí FA. Por lo tanto, había calculado anteriormente FB y ahora tengo aquí ya FA, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la fuerza total por el principio de superposición, ¿vale? Aplicamos el principio de superposición. Vale, ¿qué nos decía este principio? Pues que se hacía la suma de todas las fuerzas que actuaban sobre una carga. La suma sería FA más FB. Lo que pasa es que FA ya os digo que lo hemos descompuesto en estas dos. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es la suma de estas tres, ¿vale? FAI, FAX y FB.
Entonces, la fuerza total o la fuerza resultante va a ser igual a FA más FB. Vale, FA, que es lo que me había salido, esto de aquí arriba, ¿vale? Entonces, FA es 0,016 y más 8,05 por 10 elevado a menos 3 J. Y ahora FB era menos 0,09 J, ¿vale? Menos 0,09 J. Y esto me va a dar Newton. Entonces, la fuerza total. Pues mirad, como nada más que tenemos una componente I, esta ni la sumamos ni la restamos y la dejamos tal cual. 0,016 I. Y ahora, aquí ya sí podemos hacer esta resta porque tenemos J y J. Entonces, sería 8,05 exponente menos 3. Y ahora, menos 0,09. Pues menos 0,0, vamos a poner, sí, menos 0,08 J, ¿vale? Menos 0,08. Bueno, mirad, como aquí hemos cogido 3 decimales, vamos a coger aquí también 3. Sería menos 0,082. 2J. Vale, y esta ya sí sería la fuerza total. Si queremos calcular el módulo, acordaros que lo poníamos entre estas barras, ¿vale? Sería la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. 0,016 al cuadrado más menos 0,082 al cuadrado. Y vamos a ver lo que nos sale. 0,016 al cuadrado más... Esto le voy a poner en positivo, ¿vale? Porque al hacer el cuadrado sería positivo. Menos por menos más. Más 0,082 al cuadrado. Y la raíz de eso me sale 0,084. ¿Vale? Eso, pero esto ya sería el módulo. Es el módulo de la fuerza resultante o fuerza total, ¿vale? Y mirad, si yo ahora quisiera dibujar de alguna manera aproximadamente, ¿vale? Esta fuerza me saldría la fuerza así. Voy a coger otro color. Si os fijáis, me ha salido la I positiva, ¿vale? Eso quiere decir, si la I me sale positiva, 0,016, quiere decir que va a ir para allá la fuerza, ¿vale? En el eje X. Y me ha salido, he dicho la Y no, la X, o sea, en el eje X, la componente X me ha salido positiva, quiere decir que va para allá la fuerza. Pero también me ha salido negativa en la componente J, que es la Y. Negativa quiere decir que va para abajo, entonces la fuerza al final me va a salir, esto ya os digo que no lo estoy dibujando exacto, ¿vale? Me va a salir hacia la derecha y hacia abajo, entonces la fuerza al final sería algo así, ¿vale? Esa sería la fuerza total. Más o menos, ¿vale? Porque no la he dibujado exactamente. Pero para que os hagáis una idea de lo que viene siendo las componentes estas de aquí. Ya os digo, la componente Y es en el eje X, que es un poquillo lioso, ¿vale? En el eje X, que es positivo hacia la derecha. Y la componente J, que es en el eje Y, me pone que es negativo, por lo tanto va hacia abajo. Entonces la resultante va así, ¿vale? Y ya está. Bueno, este vídeo se ha hecho bastante largo, así que no vamos a hacer ningún problema más, ¿vale? Ya mañana os dejaré, os voy a dejar un problemilla no tan complicado como este y alguna preguntilla de teoría, ¿vale? Pero yo creo que van a ser bastante fáciles. Así que nada, cualquier duda me preguntáis, ¿vale?